Hola gente, bien, hoy me gustaría hablar sobre estos disturbios que estuvieron ocurriendo en Francia y me gustaría hacerlo intentando llegar a una conclusión un poco más amplia de lo que vi que se hace en distintas fuentes, porque, bueno, directamente lo que hacen los medios oficiales me parece bastante básico. Por lo general lo que muestran es la parte más leve, dan una versión así muy simplista del tema y después, bueno, hay análisis más interesantes, más independientes, más disidentes. He visto varios desde cierto sector de derecha conservadora y si bien en varias de las partes que se mencionan coincido, me parece como que cuentan la historia ya empezada. Es como si te estuvieran contando una película y te la cuentan ya empezada. Entonces, por eso digo que me gustaría tratar de llegar a una conclusión un poco más amplia sobre todo el asunto. La versión más común, que sobre todo se encuentra así en estos ambientes que acabo de mencionar, es que, bueno, la mezcla de culturas, ¿sí? Daría como resultado este tipo de disturbios, porque la cultura recién llegada a esos territorios europeos no se adaptaría, trataría de hacer la suya, como decimos comúnmente, y el resultado de eso es que tarde o temprano salen chispas y hay enfrentamientos y polémicas y discordias y problemas que pueden llegar a este nivel en el que se llegó en estos últimos días. En parte con eso yo puedo llegar a estar de acuerdo, porque estoy de acuerdo en que una nación es como un organismo vivo que tiene sus propias características y no todo lo que se le pretende instalar le va a funcionar. Es como un cuerpo y vos no podés comer cualquier cosa, no podés tomar cualquier cosa, no todo te hace bien, tenés que digerir con cuidado porque puede tener malos resultados. Y en ese sentido yo coincido. Lo que pasa es que eso es lo que creo que se explica como ya empezado, porque la mezcla de culturas y su posterior derivación en enfrentamientos es algo que a su vez es consecuencia de algo anterior, ¿se entiende? Entonces el primer punto que me gustaría decir es que por lo general cuando uno ve análisis desde esos sectores conservadores, ustedes van a notar que el componente tradicionalista no aparece. O sea, esto que a mí me agrada bastante, por ejemplo, de escritores como Guénon o como Ébola, que ellos estudiaban a las distintas tradiciones por poseer esas tradiciones ciertas verdades teológicas o metafísicas. Entonces a este tipo de investigadores y escritores les interesaba ese asunto porque trataban de llegar a ciertos puntos que fueran verdades justamente teológicas y demás. Bueno, ese componente no aparece. Entonces, por lo general, se hacen, en estos análisis de conservadores, se hacen unas generalizaciones muy amplias, así siempre hablando de que, bueno, del mundo de África y demás, llegan gente con esa cultura, ¿no? Se habla. Y por lo general se habla como en unos términos bastante negativos. Yo lo que digo es, a mí me parece que habría que proceder con un poco más de escepticismo y siendo más prudente. O sea, de la misma forma que en nuestros países tenemos gente que cae en delincuencia y en comportamientos no muy buenos, también tenemos progresía, tenemos despenalizado al todo el tema de la finalización de hijos en el vientre, pero eso no es nuestra cultura, ¿se entiende? A muchos de nosotros nos molestaría que dijeran que esa es nuestra cultura. Entonces, de la misma forma yo veo que, bueno, de todos esos sectores hay gente que genera disturbios, de la misma forma que en otros sectores hay gente que, por ejemplo, llega a Argentina y en ciertas ciudades tiene comunidades y son, o sea, se asimilan, se forman parte de esa ciudad sin generar ningún problema. Evidentemente hay distintas facciones, hay toda una historia que habría que tener en cuenta para explicar todo este fenómeno bien completo, que por lo general no se tiene en cuenta. A eso también hay que sumarle que justamente cuando uno dice, bueno, hay toda una historia a la que hay que tener en cuenta, no nos olvidemos que en los últimos 3-4 siglos
hay países europeos y también Estados Unidos y demás que se han portado muy mal con todo ese sector del mundo, que ellos en cierta forma han intentado llevar parte de su cultura a esos otros sectores más orientales con pésimos resultados, que han durado siglos. Y si no, pregúntense por qué en la India y en Bangladesh se ponían del lado argentino cuando estábamos jugando el Mundial. O sea, pregúntenle cómo les fue a ellos recibiendo la cultura y las formas de hacer política de los ingleses, por ejemplo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no solo es que no funciona la mezcla cultural actual, así porque unos serían los civilizados y otros son los bárbaros, sino que a la inversa también tuvo pésimos resultados, y ciertamente no se puede hablar de que unos sean los prolijos y los otros los rudimentarios o cosas así. Eso también me lleva a otro punto, que es que cuando se hacen análisis desde, como diría Marcelo Gullo, desde la periferia, como estamos nosotros acá en Argentina, o en otros lugares de Sudamérica, hay que tener presente que cuando se habla de Occidente, es un poco una forma rápida de hablar, porque en realidad no es lo mismo el lado hispano que el lado anglosajón. Históricamente no es lo mismo el lado imperialista que el que se le ha llamado tercer mundo, ¿se entiende? Entonces hay que ser prudente en no tomar como propios los conflictos que puede haber en otros países, porque por ejemplo cuando hay disturbios en Estados Unidos o cuando hay disturbios ahora en Francia, sí, que hay un impulso de cierto sector izquierdista para generar todo ese caos, porque son inclusivos y quieren hacer de cuenta que no existen las diferencias y todo eso, es verdad. Pero ¿podemos estar tan seguros que en esos países no existen ciertas discriminaciones todavía hasta el día de hoy? O sea, una cosa es las cosas que se denuncian injustamente desde esos sectores izquierdistas, que además si se hace acá en un país como Argentina, por ejemplo, a mí me parece bastante injusto. Pero ¿podemos estar tan seguros desde acá que en ciertos sectores de Europa o en Estados Unidos no hay todavía hasta el día de hoy ciertas diferenciaciones en el trato y en las oportunidades? Yo no sé, yo por lo menos me mantengo escéptico, ¿se entiende? Porque hay quienes lo ven todo en la típica dualidad derecha-izquierda y entonces enseguida sacan la idea de que bueno, todo esto está fomentado por cierto sector izquierdista y enseguida van a decir quiénes financian, y en eso tienen razón. Obvio que hay grupos que quieren sacar una ventaja de todo esto, pero lo que también habría que preguntarse es, como dije recién, si también será todo tan justo en esos lugares, si en verdad no habrá ciertas injusticias policiales, en oportunidades y cosas así. Que ahí también entra en juego bastante el tema este de más o menos conocer el asunto de la hispanidad, porque al final termina siendo cierto eso de que por algún motivo ese tipo de problemas no han ocurrido en nuestro sector del mundo, en nuestra cultura, porque ahí sí ha habido más igualdad, más justicia en el trato y demás, cosa que en otros sectores por ahí no. Por eso soy un poco escéptico a la gente de nuestro sector y de nuestra región que enseguida sale en defensa de ciertos sectores europeos o de Estados Unidos, diciendo que todo esto se fomenta desde la izquierda y dejando de lado por completo la posibilidad de que en esos sectores sí haya cierta discriminación. Otro punto que me parece importante decir es que muchas veces cuando se habla de las personas que por ahí no vemos todo en clave derecha-izquierda, sino que eso yo lo puedo llegar a entender como forma de comunicarme, ¿sí? Hablando rápido yo estaría más cercano a la derecha que a la izquierda, ¿sí? O sea, como para hacerme entender rápido, pero por lo general nos interesa más, por ejemplo, la cuestión globalismo y nación. Y ustedes saben que desde cierto sector conservador se suele decir que los que defendemos la nación deberíamos amar la patria, pero en cambio somos los que odiamos a los otros países,
se han hecho videos sobre ese asunto y demás, y es una definición popular que hay del tema de los que defienden la nación son los que odian a las otras naciones. Y a mí me llama la atención porque por lo general cuando los conservadores, que se supone que saben lo que es el patriotismo, hablan sobre este tipo de asuntos, como los que ahora está pasando en Francia, enseguida les sale desde adentro de la boca, es como que lo tienen ahí siempre listo para salir a este tipo de comentarios, que esa cultura que viene desde Oriente no se adapta, o sea, enseguida sale la opinión rebajando a esos sectores, cuando en realidad si nos ponemos en una perspectiva más amplia, si en esos sectores, dentro de lo que son sus límites soberanos, quieren administrarse y determinarse como a ellos les parece, si lo hacen dentro de sus límites es un asunto de ellos, y si justamente llega la peor parte de esas culturas a otros países y genera ciertos disturbios, no es tanto un problema de ellos y es mucho más un problema del lado europeo. Se entiende que por cierta influencia individualista, también cierta noción cierta noción opresor oprimido, ideas de interseccionalidad, el liberalismo y la atomización, por ideas así, por toda esa mezcla, por también muchos problemas psicológicos que hay dando vueltas en el mundo occidental, así hablando rápido, se han ablandado, se han desculturizado, no tienen más tradición, no tienen más cultura, no tienen una historia que defender, y entonces por eso llegan a esas ideas inclusivas, ridículas. Entonces para mí hay que hacer más el foco en eso que en la cultura de los otros, porque los otros ven la oportunidad de llegar y de aprovecharse, y bueno, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿se entiende? Es obvio que va a terminar pasando eso. De manera que, bueno, se me ocurre, miren, vi un video que este no es el peor ejemplo, dentro de todo me pareció bueno, por ejemplo, la explicación que hizo Agustín Laje sobre el asunto. Laje tiene, como yo dije en algunos otros videos, este factor que cuando quiere es un tipo inteligente y bastante entendido. Entonces en el video que sacó sobre este tema, los primeros, no sé, es el principio del video, los primeros 2 minutos, 5 minutos, no sé cuánto dura, hace una pequeña introducción explicando el concepto de nación y los problemas que puede tener el hacer entrar cualquier cosa a la nación, y lo explica fantásticamente. O sea, se nota que el tipo cuando quiere lo entiende muy bien. Y después por ahí tiene ese componente así de hablar de la otra cultura en ciertos términos, o no sé si tanto él, pero cierto sector así cercano, sí. Y ahí es para mí donde se equivocan. Si nosotros tenemos derecho a rebajar a la gente que vive de ciertas formas en otros lugares del mundo, ¿qué se debería hacer con nosotros que tenemos despenalizada la finalización de los más inocentes en el vientre de la madre y todo un sector social lo festejó y la mayoría de nosotros mantenemos nuestras vidas sabiendo que eso se hace todos los días y alguien tiene derecho a venir y a intervenir en nuestro territorio? ¿Por qué hay que meterse? El problema es que llegan ahí y llegan ahí producto de una fragilidad que se generó en Occidente y que se generó por culpa de las propias ideologías. ¿Se entiende? La mezcla entre cierta parte de la izquierda, cierta parte del liberalismo. Para mí el problema está más ahí. Y como suelo tener por lo general como conclusión, todo eso se puede solucionar reivindicando cierta tradición identitaria. Porque reivindicar simplemente a la nación o a la religión o a la tradición así como significantes vacíos no va a dar muy buen resultado. O sea, eso es lo que al final me termina pareciendo todo este tema. Eso es lo que me parece que falta en la mayoría de los análisis. De manera que, bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Fíjense que yo no negué
que sea bastante cierto lo que se suele decir, sino que más bien lo que pienso es que hay que agregarle algunas ideas. De manera que bueno, estaría bueno que dejen lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.